Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Muy buenos días a todos. Les saluda el periodista Jaime Cibaja Segura de la Defensa Pública del Poder Judicial. Hoy en un nuevo programa de Tiempos de Justicia, todos los martes aquí en Radio María, a partir de las 9 de la mañana, hacemos este espacio en conjunto para hablar sobre las diferentes materias que ven nuestros compañeros defensores públicos en la defensa pública. Recuerden que hay tema de pensiones alimentarias, materia laboral, penal juvenil, penalización, penal juvenil. Tenemos varias materias que manejan nuestros compañeros defensores públicos y que recuerde que usted puede obtener más información en nuestra página web defensapublica.poder-judicial.go.cr o también puede llamarnos al 2211-9800 si usted tiene alguna consulta y quiere saber si está en un proceso de pensiones, un tema laboral y usted quiere saber si puede tener los servicios de la defensa pública, puede llamar y desde luego ahí nuestros compañeros lo estarán asesorando para ver si usted recibe asesoría legal por parte de un defensor público. Y aquí en cabina, desde ya, 8510-1007 por WhatsApp, nos puede mandar cualquier mensaje o llamarnos al 4000-1008. Aquí está Laura ya muy atenta acompañándonos hoy en cabina también para cualquier consulta que ustedes tengan. Gracias a todos los que nos escuchan por la radio y también quienes nos ven a través de las redes sociales, tanto de Radio María como de la Defensa Pública. Hoy vamos a tocar un tema, creo que es muy importante y unos datos que nuestro invitado de hoy nos trae, que ya vamos a hablarlos, que nos debería de hacer reflexionar. Una de las materias que vemos en la defensa pública es el tema penal y hoy nuestro tema aquí en Tiempos de Justicia va a ser la Red para la Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad. Resumido, ahorita lo vamos a entender para que ustedes sepan, es todas las mujeres que están enfrentando un proceso penal. Ahorita vamos a valorar este tema con nuestro invitado y conocer más sobre eso. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos tienes con vida, que nos tienes con salud. Gracias por el trabajo que nos hace llevar nuestro sustento a nuestros hogares. Hoy te pido, Señor, o te queremos pedir aquí en Tiempos de Justicia por todos nuestros compañeros defensores públicos que están atendiendo en sus oficinas en todo el territorio nacional a personas vulnerables que llegan en busca de algún requerimiento, de alguna ayuda. Igual aquí en cabina, danos, Señor, el entendimiento y las palabras para que podamos expresarnos de la mejor manera y llegar con un mensaje. Con este tema hoy de mujeres vinculadas a procesos penales, que podamos tener las palabras adecuadas o la guía para alguna de ellas que nos esté escuchando y que estén enfrentando algún proceso y que podamos ser guía para que todo salga de la mejor manera. Gracias, Señor, por tus bendiciones y en esta época de fin de año que tengamos un momento bonito para compartirla en familia y que todo salga de la mejor manera. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia. La Red para la Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro tema de hoy. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Hay algunos datos que vamos a traer hoy aquí a cabina, que traemos aquí a cabina, que nos debe hacer reflexionar, y por eso hoy invitamos a nuestro compañero don Germán Brenes Montero para que nos acompañe. Don Germán, muy buenos días. Hola Jaime, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y creemos desde la defensa pública que es importantísima la divulgación con respecto a la red, a su existencia,
muchísimas veces desconocida, y en general los esfuerzos que hacemos varias instituciones en pro de una población específicamente vulnerable como son las mujeres vinculadas a un proceso penal. Un tema importante y es el que vamos a conversar hoy y con los datos que trae don Germán aquí, que ya yo los he observado y vamos a hablar sobre ellos. Pero desde luego, Germán, aquí en Tiempos de Justicia siempre nos gusta conversar primero con nuestro invitado. Don Germán es el defensor público supervisor de toda la zona sur de nuestro país. Don Germán, háblenos un poquito sobre su experiencia en el Poder Judicial, cuántos años y el trabajo que ha desarrollado. Muchas gracias, Jaime. Yo tengo en este momento 35 años de ser defensor. Aquí acercar un poquito. ¿Cuántos años, don Germán? 35 años de ser defensor público. Hasta hace de los últimos 4 años, a partir de la solicitud de la Dirección de la Defensa, específicamente don Juan Carlos Pérez y don Yendri Portugués, estoy como supervisor. En algún momento lo estuve primero de la región conformada por Cartago y Heredia, y en este momento muy felizmente soy el supervisor de la zona sur. En la zona sur la defensa pública tiene 7 oficinas, a partir de Pérez Celedón hasta llegar a Paso Canoas, y esa es, digamos, la parte que en este momento me toca a mí supervisar, la labor de estas oficinas y crear un contacto más directo con la dirección. Don Germán, y contarle, bueno, a los amigos que nos escuchan, es interesante porque usted habla de Pérez Celedón, o podemos hablar de Ciudad Neyli, pero también los compañeros en la zona sur que están a cargo suyo, que usted supervisa, tienen materia indígena y muy importante. Incluso usted recientemente andaba en una zona indígena. Sí, efectivamente, Jaime, digamos, en el sur están concentradas la mayor cantidad de territorios indígenas del país, e inclusive algunos que con problemáticas muy específicas han sido resueltas o vistas, inclusive de Naciones Unidas o de la OEA, y nosotros desde la defensa pública somos los encargados de llevar procesos que pretenden alivianar los problemas del territorio indígena. Y en efecto, el lunes andábamos allá con los chicos y chicas de Cotobruz en un territorio indígena que es de muy difícil acceso, que se llama Mnusara, y estuvimos allá, efectivamente, unas horas a caballo, unas horas en carro, un chapuzón de camino, pero labor que resulta muy gratificante y que definitivamente las chicas y chicos de la defensa pública asumen con una mística increíble, ¿verdad? Porque para mí es un paseo, pero para ellos es su trabajo semana tras semana, y yo en lo personal me siento muy orgulloso por este acercamiento, porque lo que tratamos es de llevar la justicia o la posibilidad de justicia a los territorios indígenas, en vez de que ellos tengan que desplazarse por horas y horas a pie, en caballo, y luego coger un bus, y después de muchas horas llegar a un despacho judicial. De hecho, voy a hacer un anuncio, aprovechando que tocamos este tema y que está don Germán. De hoy en 8, si Dios nos lo permite, en el programa del 23 de diciembre, en vísperas de la Navidad, vamos a tener de invitada a nuestra compañera Laura Arias, quien Laura es la encargada de todo el tema indígena en el territorio nacional. Laura va a estar de invitada. Vamos a hablar de 2 temas la próxima semana, si Dios nos lo permite, que es el tema indígena, todo lo que se ha hecho, los servicios, accesibilidad, todo lo que hablaba don Germán, que es un tema muy difícil de acceso. Y también vamos a tocar el tema de Afrojusticia, que es un proyecto que se está desarrollando en el país también con la población afro. Así que, aprovechando que don Germán habla del tema indígena, desde ya los invito para que hoy en 8 nos acompañen. Vamos a hacer el programa desde nuestro edificio, desde la Defensa Pública en San José. Vamos a transmitirlo desde allá, entonces para que estén cordialmente invitados y estén pendientes. Próximo martes 23 de diciembre a las 9 de la mañana vamos a estar con el tema indígena y el tema de Afrojusticia. Don Germán, en el tema penal se ha desarrollado muchos años. Toda mi vida, desde 1990 que entré como defensor público, y bueno, de hecho dejé de litigar o ir a juicios en el 2021, y desde ahí para acá estoy en la supervisión, pero siempre con una conexión muy cercana a lo penal, porque en realidad al final es la carga más fuerte que llevamos institucionalmente desde la defensa pública. Perfecto, don Germán. Ahora, bueno, ya vamos a abordar este tema. Voy a volver a decir el nombre porque es muy largo, ¿verdad? Pero bueno, es la Red para la Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es esta red, don Germán?
Efectivamente, la red, para todos los efectos de ahora en adelante, porque nos llevaríamos la mitad del programa si la mencionamos 3 veces más. Así es. La red fue un proyecto que en algún momento nuestra doña Marta Iris Muñoz, que era la jefa de la defensa en aquel momento, con una gran visión al futuro y sobre todo con una gran sensibilidad para el tema de género, toma por primera vez las riendas políticas, porque la defensa pública siempre hemos sido una institución dentro del Poder Judicial, limitándonos a nuestro trabajo, que yo creo que lo hacemos bien, muy bien, pero nuestro trabajo se limitaba a la representación de personas en el proceso penal. Por primera vez, de manera política, se maneja diferente y se logra, entre otras cosas, una reforma legal importantísima que introducía por primera vez de manera ya específica el tema de género, y fue una reforma al artículo 77 de la ley de psicotrópicos que tenía que ver en específico con la introducción de droga a centro penal. Y entonces en este momento la pena era la pena normal para los delitos, ¿verdad? La mayoría de los delitos contemplados en la ley de psicotrópicos tienen una pena de 8 a 15 años, se agrava en algunas circunstancias más bien, pero nunca menos. A partir de esta reforma legal se crea condiciones, digamos, se prevén condiciones de vulnerabilidad que hacen que la pena pueda bajar hasta 3 años. No sé si lo manejamos bien, pero a partir, digamos, si en alguna persona en un proceso penal se le impone una pena de 3 años y esta persona no tiene antecedentes, hay mucha probabilidad de que no termine yendo a ser encarcelada, sino que se le da un beneficio. No es simplemente la impunidad, como se ha manifestado en algunos foros, simplemente es una pena diferente, la persona no puede volver a cometer delitos, sigue siendo, hay alguna serie de limitaciones que se pueden imponer, pero entonces la historia al final, Jaime, es que se logra bajar la pena para los 3 años, y entonces con esta condición, estas personas ya no tenían que ir a la cárcel necesariamente, porque para el resto de delitos, para la mayoría de los delitos contemplados en esta ley, no hay otra posibilidad que no sea ir a descontar al menos 8 años. No es impunidad, porque la pena sí se cumple, la sanción sí se da. Y se anota. Claro. Claro, y te queda como, digamos, si por ejemplo vos tuvieras un problema luego y te condenan dentro del plazo de la ejecución, tendrías que descontar la pena que en aquel momento te impusieron. Yo tuve la oportunidad, don Germán, y a los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, hace unas semanas que estamos celebrando hace pocos meses los 55 aniversario de la defensa pública, y tuve la oportunidad, que bien usted lo acota, de conversar con doña Marta Iris, que es la exdirectora de la defensa pública, y ella me hacía mención a este tema, y ahora que usted lo trae aquí a la radio, me recuerdo que fue que en ese periodo hubo un crecimiento importante de mujeres que estaban siendo condenadas especialmente por introducción de drogas a centros penitenciarios, y se vio esa necesidad de ver cómo se atendía ese tema. Efectivamente, digamos, esta criminalidad específica tiene características que la distinguen de otras, y pudimos detectar nosotros como personas defensoras que teníamos un contacto muy muy cercano con las personas imputadas, con las mujeres imputadas, que en muchos casos había presiones, amenazas, presiones de familiares. Yo recuerdo haber llevado un par de casos en Cartago donde la familia de la persona, digamos, del compañero que estaba detenido, literalmente obligaba a la persona, ¿verdad? ¿Cómo la obligaba? Bueno, desde amenazas veladas, como por ejemplo, no podemos tener más ya que a usted en su casa, no podemos ver por sus hijos que quedaron desamparados porque la señora no trabajaba y su esposo está ahora prisionalizado. Y entonces, en este tipo específico de delitos, en la introducción de drogas al centro penal, pudimos detectar muchísimos factores criminológicos que afectaban la libre determinación de las personas, y eran usualmente amenazadas o de alguna manera forzadas a cometer el delito. ¿Cómo inicia el abordaje de la red? Don Germán, si nos explica inicialmente cómo inicia ¿cómo decirlo? Este acompañamiento, o por lo menos analizando cada caso de la persona. Desde la defensa, me preguntas. Uh-huh. Claro, te explico solo como para contextualizar. La
la introducción, la presentación de cada uno de los casos que se dan a la red nacen específicamente de dos fuentes. Uno, la defensa pública, que es la mayoritaria, y otro, el Ministerio de Justicia. Cuando detectan en las personas detenidas alguna vulnerabilidad, entonces son remitidas a la red, pero la mayoría vienen por la defensa pública. Existe una actividad procesal penal que se llama la indagatoria, que es el primer acto del proceso. En este, sencillamente te los expongo así de la manera más coloquial: el defensor o la defensora está en su oficina, recibe una llamada y le dicen: don Germán tiene una indagatoria en este momento. Entonces, hay una mujer detenida y tiene que... A partir de ahí tenemos que empezar a correr, vamos con una serie de documentación, vamos a ir a conocer a la persona porque no la conocemos, y entonces ahí, ya tratamos de establecer una relación bastante más cordial. Ese es un objetivo desde la defensa pública, que la persona sienta que no está haciendo, que por ser gratuito el servicio no es un acto de caridad, en realidad es nuestra labor. Y entonces a partir de ahí, de lo que hablamos, porque tenemos que tomar alguna serie de datos, podemos constatar si tiene alguna vulnerabilidad. Usualmente una vulnerabilidad es que tiene que ver con violencia en la familia, con violencia en la calle, con situaciones de callejización, o sea, gente que de verdad, o de pobreza extrema, o de falta de educación, la que se te ocurra. Entonces, a partir de la detección de estas vulnerabilidades, le decimos a la persona que existe la posibilidad de que nosotros sirvamos como un atajo para acudir al resto de instituciones que no somos nosotros, que son las que pueden brindar ayudas, y entonces nosotros tenemos un formulario que en principio contempla todos los requisitos de cada una de las redes, de las instituciones. Lo llenamos, la persona tiene que firmarlo, obviamente está cubierta por el secreto, ¿verdad?, legal, y entonces nosotros finalmente enviamos esos formularios a las diferentes instituciones dependiendo de la necesidad que la persona nos señaló. Eso es, digamos, explicado como muy a grosso modo cuál es el papel de la defensa en la red de mujeres. ¿Esta red aplica solo para los procesos penales, es así? Efectivamente, es esto que hay que... Este era el contexto. El contexto era, tal como lo dijiste ahora, un crecimiento exponencial de la delincuencia cometida por mujeres, y además la visualización de vulnerabilidades que tienen que ver con la prisionalización. Se trató, entre otras cosas, de brindar los medios suficientes para evitar la reincidencia. Nada ganábamos con que la persona estuviera detenida, lo que estuviera que tener, los años, porque volvía al mismo lugar donde había cometido el delito, a las mismas condiciones con las que había cometido el delito. Y cuando hablo de condiciones, hablo de pobreza, hablo de violencia, hablo de hijos, de 2, 3, 4 hijos en su hogar, sin un padre responsable. Y entonces la única posibilidad era esta: entre otras cosas, la ayuda económica para la gente que quedaba afuera, y muchísima la educación para que salieran, para la verdadera rehabilitación de la persona y la verdadera inserción social. ¿Cuáles instituciones están vinculadas en esta red, don Germán? Si hacemos un recuento aquí para que las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales conozcan un poco de esta red, que, como bien usted lo decía, uno del papel importante de la defensa pública. ¿Quiénes más se suman a esta red y cómo se hace? Perfecto, gracias. Por una cuestión de política gubernamental, esta red es manejada, digamos, o regulada, y es la principal responsable es el INAMU, con quien hemos mantenido una relación súper cordial. Y es la primera, la directora de las redes es la presidenta del INAMU. Dentro de la red, lo que nosotros llamamos los contactos técnicos, o las personas técnicas que cada institución envía, está manejada por el INAMU. Entonces partimos del INAMU, del INA, el Ministerio de Justicia, el IMAS, el IAFA, el PANI, el ICD, el Instituto de Control de Drogas, y la Cámara de Comercio y la Defensa. Últimamente se unió a nosotros con muchísimo éxito y una participación súper activa, el departamento, la Unidad de Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Estos son, digamos, en este momento, las instituciones con las que cuenta la red. Perfecto, porque ahí de acuerdo, lo que usted nos venía diciendo, ya después de este abordaje,
y viendo la circunstancia de cada mujer que está enfrentando el proceso penal, ya hay como una guía de todas las instituciones que podrían participar en eso. Claro, en principio este tejido de redes pretende cubrir muchísimas necesidades, ¿verdad? Siempre hay unas que prevalecen, digamos, es la posibilidad de la ayuda económica siempre, ¿verdad? En estos contextos de pobreza y de pobreza extrema, el IMAS es usualmente la institución a la que más acudimos. Digamos, nosotros, las referencias que enviamos usualmente no son solo a una institución, te podría decir, no sé, que en el 90% de las referencias que enviamos son a 2 o 3 instituciones. Siempre el IMAS, sí, casi siempre el INA, aunque la gente no lo pueda percibir, las personas que se entran a prisión sienten la necesidad de capacitarse para salir, porque es una cuestión que nace de ellas. Yo no ando haciéndole propaganda, ninguna persona defensora anda haciéndole propaganda al INA, ¿verdad? Por ejemplo, pero ella es una de las más solicitadas. Entonces esta funciona así. En el caso de abuso de drogas, pues el IAFA, y obviamente el INAMO para los casos de violencia de la mujer. Se le dan seguimientos y programas que pretende de alguna manera darles armas para ir a enfrentar esas vulnerabilidades de violencia que van a ir a enfrentar definitivamente cuando salgan a la calle. Vi un dato aquí entre un poco la información que he estado obteniendo sobre esta red de atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal. Entre un 3 y un 6% es alrededor del total de la población penitenciaria, son mujeres, don Germán. Efectivamente, Jaime, y no dudo en pensar que estos números han subido. Sí. Sí, digamos, hay una preocupación que nace dentro de la red. Ve, por ejemplo, no todo tiene que ver con las ayudas. Vamos, hay como un programa de actividades interinstitucionales que, por ejemplo, hasta hace poquito teníamos con el Ministerio de Justicia, donde logramos determinar que había subido exponencialmente la cantidad de mujeres detenidas por prisión preventiva. Recordemos que las mujeres, también los hombres, pero en este caso que hablamos de mujeres, pueden estar detenidas con prisión preventiva, es decir, no han llegado a juicio. Se hizo un juicio de valor en algún momento del proceso donde se determina que hay en peligro algún aspecto procesal y entonces a la persona se le deja detenida. Esas quedan con prisión preventiva y también las otras que son las ya condenadas. Bueno, pues hablando de este primer grupo, que son las personas con prisión preventiva, vimos un aumento pero exponencial, o sea, ya no cabían en el Vilma Culding o Buen Pastor, como lo conoce la gente, y entonces igual pasaba con las otras unidades. Hay una unidad en Liberia y otra unidad en Pérez Celedón que tiene mujeres detenidas. Antes era solo el Vilma Culding, y nos tuvimos que poner a tratar de coordinar entre la defensa y el Ministerio de Justicia una labor ahí muy coordinada, muy interesante, donde nos dimos datos, ¿verdad? Nos llenamos de datos en ambas vías para tratar de demostrar, para ver cómo peleamos con esto que determinamos que es un aumento exponencial. Cuando hablo exponencial es que de verdad niveles que nunca habíamos enfrentado en el país. Viendo un poco también, don Germán, algunas características que ustedes han obtenido a raíz de todas, desde luego en el análisis de los datos que se hacen, yo voy a mencionar 4 o 5 que decían. Ha estado vinculada, digamos, en cada una de las mujeres que ha estado recibiendo ayuda o contacto con la red, algunas características que concuerdan: violencia. Muchas son jefas de hogar. Este otro dato, la mayoría del gran área metropolitana. Vinculación con drogas. Y son adultas jóvenes. ¿Cómo analizar esas características, ¿no? de ese perfil de la persona que se le está brindando esta ayuda con la red? Efectivamente, Jaime, cuando analizamos los problemas de criminalización de las mujeres y logramos determinar a partir del estudio ya de un muestreo ya específico, ¿verdad? En realidad
de un estudio de todos los casos que llevamos, porque no se nos complica hacer eso, en realidad tenemos los datos a mano, logramos determinar todo lo que acabas de decir, hay enfrentamientos directos con elementos de violencia, ¿verdad? Casi que en el 100%, por ahí hay un dato que ahora podríamos conversar, es gente laboralmente activa. Hay alguna persona como muy mayor de edad, tendremos 1 o 2 casos de todos los que hemos recibido durante todo este tiempo, pero la mayoría de gente laboralmente productiva, por eso es que hay mucho solicitud de capacitación por medio del INA, no es en vano, igual es una pobreza extrema, se ubica principalmente en la gran área metropolitana, lo cual no quiere decir que no haya problemas de drogas en el resto del país, pero efectivamente, tal y como lo mencionaste ahora, los números nos permiten perfilar, digamos, la mayoría de personas que atendemos en la red. Aquí tengo otros datos y vean qué interesante, las personas que nos escuchan y nos ven. El 93% de las mujeres tuvieron un contacto o consumo con drogas. El 81% de ellas, un trabajo informal. 44% recibían, de las personas que están enfrentando un proceso penal y han recibido ayuda de la red, menos de 100,000 colones por mes, ¿verdad?, de ingreso. Solo el 42%, o sea, el 50, un poquito menos del 50%, concluyeron la primaria en educación. Y el 3% sin lectoescritura. Esos datos dicen mucho, don Germán. Es una realidad grosera, sí, digamos. Realidad, a mí no me imagino una fotografía más clara de la selectividad del sistema penal. En términos generales, ya no hablo solo de las mujeres, sino en general, digamos, muy probablemente los números de hombres andarían muy parecidos. Claro, sí. Y es que este es el blanco del derecho penal, ¿verdad? Es una cuestión de selectividad y efectivamente, como podemos ver, son personas con múltiples vulnerabilidades en sectores sociales súper golpeados y que nos hacen ver que, digamos, el Estado social de derecho, este modelo viene decayendo y estas son las radiografías claras de un sistema que se rompe por la parte más débil. Siempre, y viendo estos datos fríos, que es una realidad, ¿verdad? Usted bien decía el término, es cuando hay que trabajar mucho en prevención, ¿verdad? Desde luego, digamos, no hay truco, no hay magia, ¿verdad? Es así, digamos. Claro que podremos luego tratar de reprimir, de condenar, de imponer la justicia a la fuerza, pero definitivamente cuando un grueso importante de la población no tiene los medios mínimos para salir adelante, para tener una vida digna, no digamos lujosa, una vida digna, que sus hijos terminen la educación, porque tenemos como un factor común y es que es la gran preocupación de las mujeres por la gente que dejan afuera cuando están detenidas. Claro. ¿Verdad? Entonces, y en esto hay una diferencia radical con la prisionalización de los hombres, ¿verdad? Es muy diferente toda la dinámica de vida y lo que dejan afuera, un hombre en la cárcel y una mujer en la cárcel. Por eso hablamos de muchas vulnerabilidades y de circunstancias muy diferentes. Totalmente. Estamos esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María. Recuerden que si tienen alguna consulta o aprovechando la visita hoy de don Germán Brenes, defensor público aquí en cabina con nosotros, está el 8510-1007. Pueden mandarnos un WhatsApp con alguna consulta que tengan o llamándonos al 4000-1008 y muy gentilmente aquí desde luego trataremos de evacuar cualquier consulta. Viene otro dato, ahora que estamos haciendo estos análisis de los datos de esta red de atención integral a mujeres vinculadas a procesos penales. Don Germán, en el 2022, el dato que ustedes tienen por ahí, 116 sentencias de mujeres. Pero voy a analizar este dato también porque 116 es un número, pero vamos a volver a lo mismo. El 60%... mujeres entre los 18 y los 37 años, muy jóvenes. Y era lo que usted decía también, laboralmente activas,
que da este reflejo que después se quieran capacitar, pero vemos este rango de edad, mujeres muy jóvenes, ¿no? Y activas, ¿verdad? Totalmente. Sí, efectivamente, digamos, el día a día de la labor de la persona defensora pública con respecto a usuarias mujeres, nos señalan esto claramente, pero muy esporádicamente. Jaime, vas a encontrar a una señora muy grande cometiendo delitos. ¿Por qué? Bueno, porque ya usualmente ya tiene de alguna manera su vida más o menos resuelta. Cuando hablamos de personas de 18 a 37, hablamos de madres con hijos pequeños, sin medios y con la gran necesidad de salir avante con ellos. De verdad, ¿qué le podemos pedir a los sectores que no tienen acceso a trabajos formales, a trabajos informales cuando los hay? ¿Verdad? Cuando los hay informales. Hablábamos ahora hace un rato, Jaime, de la casi inexistencia del seguro social para estas personas. Y entonces, digamos, yo no justifico, obviamente, pero sí habría que valorar las diferencias. Y esa gente es gente con niños en sus casas o con adultos, ¿verdad? También son la entrada de medios económicos a sus familias. Y entonces, bueno, pensamos, cuando hablamos de personas dependientes, hablamos de los niños, ¿no? También de personas adultas, de personas enfermas, de un sistema que les arranca las posibilidades de salud. Imagínate, entonces es entendible, digamos, que asuman posiciones que de manera ilegal traten de hacer llegar medios económicos a su casa. Claro. Vean estos otros datos, un poco lo que está conversando don Germán sobre la atención de las mujeres vinculadas a procesos penales. El 44% de ellas, reitero, alrededor de la mitad, tienen la secundaria incompleta. O sea, volvemos con el tema del estudio. Este dato es muy importante, aquí más adelante también lo voy a mencionar. El 63% tenían labores de cuido. ¿Verdad? Lo que usted decía, ¿verdad? Alguien depende ahí, tienen que cuidar a alguien, no necesariamente niños, como bien lo decía. El 56% no estaban aseguradas. Volvemos al tema de informalidad y todo el proceso. Y el 100% mencionaron el tema de violencia por parte de la pareja o de algún familiar, ¿no? Efectivamente, digamos, esto sigue demostrando, ya con números es más fácil, digamos, como tener un panorama claro, porque cuando vemos a una mujer vemos una cara y un cuerpo, ¿verdad? No sabemos qué hay detrás. Estos números nos permiten radiografiar de manera muy precisa estas vulnerabilidades que hay, que tienen que ver con la pobreza y todo lo que la pobreza trae, porque entonces por la pobreza tenemos problemas de salud, por la pobreza no tenemos acceso a la educación, por la pobreza las mujeres son definitivamente blanco de las organizaciones criminales que tienen que ver con droga o con algunos otros delitos, en virtud de que es un pescado fácil de pescar, ¿verdad? Nada más tiramos la caña y entre la pobreza brincarán 1, 2 o 3 que desesperadas buscarán la manera de hacer llegar medios a sus hogares. A nivel general, el 81% dicen que tienen una responsabilidad. Vuelvo al tema de la dependencia de familiares, especialmente de niños, ¿verdad? Como tal vez si nos comenta, obviamente sabemos que cada caso no se puede mencionar porque tiene su secreto desde luego legal, pero se menciona eso, don Germán, en este abordaje inicial con el tema de los niños, pequeños especialmente. Claro. Y de hecho, institucionalmente, los estudios que se han realizado en el Ministerio de Justicia y que nosotros hemos confirmado a partir de la experiencia es: la detención de la mujer es radicalmente diferente a la del hombre. La mujer sigue siendo madre de hogar desde la cárcel. Ella sigue por sus llamadas telefónicas, son para ver si el chiquito hizo la tarea, si tal que antes era un chiquito y ahora ya es adolescente, se le está saliendo de las manos a quien quedó con el cuido, que usualmente es un familiar, y con mucha frecuencia, y esto me llama muchísimo la atención, con muchísima frecuencia, familiares
políticos, es decir, familiares de su pareja, que probablemente está también detenido. Entonces ahora están sus hijos con la suegra, con una cuñada que es la hermana, entonces la hermana le llama que el chiquito que antes se portaba tan bien ya llegó a los 14 y empezó a sacar las uñas como adolescente que es, y entonces empiezan los problemas. Estas son las llamadas de las personas, mujeres detenidas. La mayoría para ver cómo están, cómo se mueve, que siguió con la tarea, regañadas por teléfono, y así son las visitas, ¿verdad? Los hombres no. Los hombres no. Esta es una realidad casi inexistente para la mayoría de los hombres detenidos. Y entonces, claro, digamos, esta dependencia de la gente que dejaron afuera, aquel terror, vos tenés que hablar 5 minutos con ellas para que te digan, es que viene que tengo este problema, usted cree que me puede ayudar, usted cree que podamos hacer algún contacto con mi suegra puede ir para allá para hablar con usted. A mí me ha tocado, yo que como sabrán ni siquiera soy padre de familia, me ha tocado hablar con chiquitos en mi oficina, que no sé cómo se les ocurre que yo puedo de alguna manera como contarles, y en efecto es una labor que desde la defensa se hace. La red, a partir de los estudios que tiene, podemos demostrar esto ya numéricamente y decir, bueno, no es solo la percepción que recibe Germán Brenes como defensor público de las 2 o 3 o 4 o 5 personas que defienden mujeres detenidas. Quiero recordar una cosa, hemos hablado solo de mujeres detenidas, en realidad pueden ser mujeres en libertad, pero el tema es que estén en conflicto con la ley penal. Obviamente la situación cambia radicalmente. Totalmente. Si estás detenido o no, pero claro, el problema de esto es que toda la familia, toda la gente que depende de quien ahora está detenida, hay que hacer literalmente magia, y entonces ahí vos ves las redes sociales, las redes familiares que en círculos de mucha pobreza son fortísimas. Yo me atrevería a decir, yo Germán, me atrevería a decir que mucho más fuertes que la gente de mayores ingresos. Vos ves, a mí me sorprende mucho ver gente que apenas le da para sobrevivir, echándose sobre sus espaldas uno o 2 chiquitos más de la persona que quedaron detenidos, sin ningún problema, lo asumen, pero así como si se intercambiaran un televisor. Y entonces esto a mí, digamos, en lo personal me toca mucho, ¿verdad? Claro. Mi parte sensible se ve afectada cuando veo esta solidaridad que existe entre la gente pobre, que, insisto, y quiero rescatarlo, no la veo en sectores con mayor ingresos económicos. Perfecto. Tenemos una consulta, Laura. Claro, bueno, por acá nos dejan un mensajito. Muy buenos días, gracias a la Defensa Pública por estos programas que nos acompañan. Mi nombre es Marielo Sequeira. Yo tengo una hija que paga pensión alimenticia, pero se quedó sin trabajo. Y usualmente en los lugares donde consigue le pagan menos que a un hombre. Por eso este tema me llama tanto la atención. ¿Qué pasa en el caso de que ella logre encontrar trabajo o de que no logre encontrar, pero necesite pagar pensión alimenticia? ¿Ella puede caer presa? ¿Qué sucede en ese momento? No es un tema muy vinculado directamente, por ese tema laboral, pero no sabemos, Germán, si tal vez una guía. Sí, digamos, ve que precisamente la situación que la señora nos explica o nos expone, en algún momento fue tocado a partir de la creación de la red. Tenemos claros que en ese momento la red se limita a mujeres en relación con el proceso penal, ¿verdad? Vinculadas a un proceso penal, que no es lo mismo que una cuestión de familia. Pero claro que ese es un nivel que ha aumentado. Casualmente las mujeres detenidas por apremio corporal ha aumentado, y nosotros nos asusta muchísimo. Lo estamos tratando de ver desde la red como de manera colateral, no tiene que ver exactamente con nosotros, pero claro, la consulta de la señora es súper apropiada y súper pertinente, porque efectivamente si la ley de pensiones alimentarias o el Código Familia, que ahora, ¿verdad?, ha asumido la ley de pensiones alimentarias, y no hace diferencia. Si usted no cumple con la pensión que le fue impuesta, una de las posibilidades de hacerlo coercitivo es precisamente con la detención. Y claro que podría haber una persona detenida, desde luego que podría ser. Obviamente, si la persona logra demostrar que perdió el trabajo, pues tal vez las circunstancias cambien y haya posibilidades legales de pedir un reajuste o de pedir que no se le cobre ahora. Hay algunas otras medidas, pero claro que la medida extrema legalmente contemplada es el apremio corporal, la detención en el Buen Pastor. Bueno, a doña Marielos también recordarle
2211 9800, 2211 9800, ese es el número de la Defensa Pública. Y sí, ahí puede llamarse la consulta. Recuerden también que en nuestra página web está el apartado de las 42 oficinas que tenemos en todo el territorio nacional de la Defensa Pública, porque bueno, no sabemos de dónde es doña Marielos, ¿verdad? Pero si fuera de la zona sur, o de Limón, o de Guanacaste, ahí en la página web también están las oficinas que también le puedan de alguna forma quedar cerca y pudiera darse la vueltecita, ¿verdad? Para que haga la consulta. Recuerda el 2211-9800. Quiero volver a este tema que usted mencionaba, y está muy apegado desde luego al nombre de la Red para la Atención Integral a Mujeres Vinculadas a un Proceso Penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Lo que usted mencionaba de las llamadas, y es muy diferente totalmente a la situación de un hombre, porque todavía está esa preocupación, todavía está esa, lamentablemente se vincularon a un proceso penal, pero sigue esa preocupación porque no se deja de ser mamá. Bueno. Efectivamente, hay un gran número de ellas que son jefas de hogar, ¿verdad? Entonces, no solo es que ellas eran la única posibilidad de corrección, de traída de alimentos a la casa, y está ahora detenida cuando está detenida. Debo hacer un mea culpa, hacemos un mea culpa desde la Red, porque hemos entendido que nos hemos centrado casi que exclusivamente en la situación económica de la persona, de la mujer que está en conflicto, y de alguna manera hemos dejado un poco más allá, un poco por fuera, a los familiares dependientes. Esto probablemente se deba a un mal abordaje de parte de la Defensa Pública o del Ministerio de Justicia cuando llenamos los formularios, que aunque en el formulario se consigne cuáles personas, cuántas y quiénes son las personas dependientes, insisto, hijos o para arriba, papás o tíos o abuelos inclusive, la mayoría de las ayudas han sido dirigidas a la persona que está enfrentando el proceso penal. Creemos que hemos intentado reforzar desde la Red, y en eso tiene mucho que ver la Defensa Pública, la atención de personas dependientes a la persona que está detenida o a la persona que tiene el problema penal. Insisto, desde las diferentes instituciones no hay ningún problema en el otorgamiento de beneficios, de ayudas para esas personas, si logramos demostrar que efectivamente dependían de una persona que está vinculada a un proceso penal. Otro dato que tenemos aquí de toda esta, que se han analizado del trabajo de la Red, mencionaron que iniciaron el consumo de drogas entre los 10 y los 17 años. Sí, esto es terrible. Digamos, hace poco estábamos viendo algunos asuntos y alguien habló que había empezado con el consumo problemático de drogas a los 6 años. A los 6 años. Y entonces, claro, ya ahora, es que te digo, ahora lo que vemos es la cara de alguien grande, probablemente golpeado hasta físicamente por esta vida de restricciones, pero cuando hacemos el ejercicio empático de imaginarnos una chiquita de 6 años ya metida en el consumo abusivo de drogas, se nos para el pelo, ¿verdad? Se nos para el pelo, y claro, es un problema seriosísimo dentro de la Red. Por eso es que, como lo dijiste ahora, tiene que ver con la prevención. Claro. Tiene que ver con la prevención. Como le decís a una persona que empezó a los 6 y tiene en este momento 20, o sea, hace 14 años consume drogas, ¿cómo le pedís que actúe de una manera diferente? Probablemente nosotros, sometidos a esas mismas condiciones, haríamos exactamente lo mismo que está haciendo ella. Y entonces, claro, habría que reforzar, y la reforzamos. Por dicha, tenemos al IAFA, que trabaja súper responsablemente y con una gran capacidad de reacción en la Red, y cuando la persona voluntariamente lo desea, porque obviamente entenderás que esto es una decisión unilateral que nace de la persona usuaria nuestra, obviamente lo remitimos de inmediato, y los programas del IAFA son súper eficientes, muy eficientes. ¿Cómo han estado los seguimientos, don Germán, de los casos? Cada institución lo lleva ahí. ¿Cómo manejan estos temas?
Encontramos una flaqueza dentro de la red y es precisamente la trazabilidad. Desde la defensa pública no es exactamente que hagamos la de Poncio Pilatos, que nos lavamos las manos una vez que remitimos, pero efectivamente perdemos el control sobre la situación en cada institución. Lo perdemos de manera sistemática, porque digamos, gracias a la gran comunicación que tenemos, si yo quisiera simplemente saber qué ha pasado con determinada usuaria nuestra, con doña María, yo no tengo ningún problema en 2 segundos ubicar a mi compañera de la red. Ya está el contacto ahí. Exactamente, así yo duraría 5 minutos mucho y ellas responden de manera inmediata. Cada institución sí tiene muy clara su participación y la evolución de las ayudas y de todo lo que brinda al ciudadano, pero institucionalmente hay como una ruptura, eso es un problema, entenderás que obedece a falta de medios, debemos tener un sistema sólido, consolidado para fortalecer más. Exactamente, esto es uno de los retos que tenemos, pero lo suplimos con una llamada telefónica. Efectivamente, cuando nos damos cuenta y ellos nos señalan claramente, vieras que a propósito de esto, por ejemplo, hay un seguimiento muy claro y es que una persona, a mí en lo particular me hace mucha gracia y es que les encanta como el tema de computación. Yo lo que me imagino, es una suposición muy mía, y es que debe ser como un mundo tan prohibitivo para los sectores más dolidos económicamente del país, debe ser súper prohibitivo, muy prohibitivo el tema de la tecnología y para una mujer. Entonces con mucha frecuencia nos piden llevar cursos de computación, que los da el INE y que sé que son muy buenos. Pero resulta que nosotros enviamos el asunto y en el INE lo rechazan porque necesitan al menos 5º año de colegio. Entonces, ves, ahí se rompe, hay circunstancias en las que nosotros, nosotros nos damos cuenta de que cada institución tiene sus propias reglas, su manera de trabajar, que obedecen a lo que sea, que ya escapa de la defensa pública, y entonces a veces chocamos. O por ejemplo, Jaime, con el IMAS, para diciembre no hay plata. Para todos los diciembres de todos los años no hay plata. Entonces ya nosotros sabemos que de diciembre, ya que ellos de una vez les hacemos la advertencia a nuestras usuarias, que probablemente digamos, vamos a dar la pelea a partir de enero, porque el presupuesto de Lima se ve mermado, se va mermando y para diciembre no llegó. Esto depende de cada institución, no depende de la defensa pública, esto lo podemos manejar y yo puedo darle alguna trazabilidad y ubicarlo y decirle a la persona, a veces la defensora, a mí digamos me toca mucho el corazón ver defensoras verdaderamente preocupadas. Hace poquito tenía una literalmente andaba detrás mía preguntándome por una de las personas que ella defendía y que había enviado el formulario y que la persona le decía que no le habían dado ayuda. Entonces esto que a mí me llega mucho, quisiera pensar que en la defensa pública esta sensibilidad y este humanismo siguen estando bien acuerpados. Me pone a darle seguimiento, por eso te digo, yo no tengo un sistema para entrar desde mi oficina y meterme dentro de cada institución, bueno, sí por eso no sabía, pero lo puedo averiguar en 5 minutos. Ya vamos cerrando, ¿verdad? Porque siempre pasa volado el tiempo. Al final de cuentas, si sabemos que el tema penal, don Germán, muchas veces se cuestiona, ¿verdad? O la gente no comparte, pero no se deja de ser humano por estar en prisión o por enfrentar un proceso penal. Lo vemos muy claro en eso. Es todo un tema sociológico, Jaime. Digamos, yo sé que estoy diciendo cosas prohibidas en este momento, las voy a decir, que para la defensa pública no vende. Ante la ciudadanía, ante la opinión pública, la defensa responsable, humanitaria, sensible que podamos hacer en los procesos penales, porque la mayoría de la ciudadanía ante el fenómeno de la criminalidad lo único que pide es cárcel, y cárceles y penas más altas y cárceles más restringidas, pero sin embargo no podemos dejar de pensar que son seres humanos que en algún momento cometieron un error. Vemos que la reincidencia, a pesar de lo que la ciudadanía crea, es mínima, y precisamente esfuerzos o iniciativas como esta lo que pretende es eliminar la reincidencia, es decir, que la persona que cometió un error una vez se dé cuenta, ya lo vivió, ya sintió el ácido, como se dice en la calle, y entonces con un poquito más de medios, con un poquito más de instrumentos para ir a pelearla en la calle, pueda llevar una vida digna sin volver a caer en la delincuencia. Don Germán, finalmente su conclusión sobre el trabajo de la red.
Podría ser mejor, pero definitivamente es un esfuerzo conjunto de gente con mucha mística. Mis compañeras de los enlaces técnicos que te hablaba ahora, que son las diferentes representantes de las instituciones de la red, es gente a morir con su trabajo, con una vocación increíble. Vos pones una pregunta en el chat, tenemos un chat, y 2 segundos después tenés 7 respuestas, todo el mundo siempre atento, y esto a mí me causa esperanza. No me la causa tanto, digamos, las diferentes posiciones que en algún momento se puedan tener de manera institucional, pero lo que es el trabajo personal, el trabajo de hormiga, la gente que de verdad se parte el lomo, es increíble, digamos, están dispuestos a correr para trabajar por las personas que están ayudando y tratando de buscar una Costa Rica mejor, más solidaria, más cristiana y mucho más humana. Más hermandad. Mucha más hermandad, la idea de ver al otro no tan otro. No entender que la persona que comete un delito, que está en la cárcel, es una raza diferente, es un bicho diferente, sino que somos nosotros mismos quienes podemos tener a un primo, a un hermano, a un amigo muy querido que en algún momento cayó en alguna de las delincuencias que puede haber, desde las muy elaboradas hasta las más sencillas, como jalarse una torta de un colerón. Eso es al final el asunto penal. Y todas las personas que dependen de ellos, ¿verdad? Como lo hemos hablado esta mañana, especialmente cuando hay niños o personas adultas mayores. Don Germán, muchas gracias por venir a Tiempos de Justicia. No, hombre, Jaime, gracias a vos y a toda la gente acá tan dulce de Radio María por la posibilidad de exponer lo que hace la red, de la existencia de la red y el trabajo invisible. Esto no sale en los periódicos. Probablemente el homicidio de hoy salga 18 veces en el día, pero el trabajo que hace esta gente durante años y años nadie lo conozca. Muchísimas gracias. De nada. Y recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales de hoy en 23 de diciembre, que rápido, ahora ya terminar el año, vamos a estar hablando, recuerden, sobre todo el trabajo que se hace en materia indígena y también sobre el proyecto de Afrojusticia. Va a estar de invitada nuestra compañera Laura Arias. Vamos a estar desarrollando el programa desde el edificio de la Defensa Pública, la sede central que está en San José, ahí en la avenida Segunda, muy cerca del Museo Nacional. Estamos ahí por el edificio de la Caja, también para quien tenga alguna consulta y pueda darse la vuelta, ahí vamos a estar. Así que desde ya, cordialmente invitados. Así llegamos al final de este espacio hoy, martes. Recuerden, todos los martes a las 9 de la mañana. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM.